que sí es de origen claramente, o sea, por lo menos es latinizado, un nombre latinizado. Sí, hay una heroína de la tradición romana que es Virginia, pero Sí. no es por ella. No es por ella, es por la reina Isabel I de Inglaterra, Sí. que fue la que mandó a Walter Raleigh a explorar esa zona. Y bueno, Jamestown, por ejemplo, que es la primera colonia americana en Estados Unidos, que es donde es John Smith. ¿Colonia americana? Colonia británica en Estados Unidos. Que es donde era, bueno, la famosa Pocahontas y John Smith y todo esto. Sí. Pero bueno, es en honor a la reina a la que se le llamaban Virgin Queen, la reina virgen. Entonces dijeron la tierra de la reina virgen, Virgin. Pues eso no entra porque no. Pero que seguramente nunca estuviera allí la reina. Nunca fue. No, la reina nunca fue. Bueno. La reina nunca fue allí. Decían que era virgen, pero bueno, eso es lo que decían. Bueno, no vamos a entrar ahora. Que no se casó. Sí, no se casó y no conoció hombre, dice. Bueno, siempre se rodeaba de mujeres. Sí, exactamente. No conoció ni al padre. O sea, me refiero de conocerlo. Otro caso que nos vamos a ver es Columbus. Sí. Columbus, que es la capital de Ohio, y Columbia, que es la capital de Carolina del Sur. Sí. Y también el distrito de Columbia, que es la capital de Estados Unidos, también llamado Washington. Pues no lo vamos a ver tampoco porque es otra forma latinizada de un nombre es el nombre de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que en realidad era Paloma. Columba es Paloma. Sí, exactamente. Pero no estaban pensando en pájaros cuando... No. Dijeron Gavilano Columbus. Helena, que es la capital de Montana. Por cierto, Montana, esto no pero es que muy poca gente sabe que Montana es obvio, pero que hay gente que no cae en la cuenta. Es que Montana es español. Es español, o sea, era parte del territorio español y era montaña. Lo que pasa es que no tenían la ñ los americanos cuando lo cogieron. Por esa regla de 3 podemos llevar a Miley Cyrus a Eurovisión. Hannah Montaña, ¿no? Ana Montaña la podemos llevar a Eurovisión, ¿no? Si es en España. Sí. O a todos los cowboys, que por cierto la cultura cowboy también viene de los españoles, de los vaqueros de los vaqueros españoles. García Vaquero. Que no, es un origen, que en fin, en origen es español. Sí. No lo vamos a ver. Vacas había en todos los países, ¿no? Sí, pero la cultura de los vaqueros así en plan solitarios que iban por los llanos y eso era vale, o sea, que implantaron los mexicanos. Pues mira, no lo sabía. Helena no lo vamos a ver porque es muy fácil. Durante la fiebre del oro, que fue a mitad del siglo XIX, pues la gente fue en masa al oeste y entre ellos a Montana y fueron ahí a buscar oro. Y entre ellos había un montón de mineros de Minnesota, que es un estado que está al lado, y venían de una ciudad, la mayoría, que se llamaba Saint Helena, Santa Elena, y dijeron, pues vamos a nombrarlo Helena. Así que eran ateos. O sea que no tiene nada que ver con Helena griega. No es Helena de Troya / Esparta / Menelao / Ilíada, no. Vale, y lo último ya, que para no extendernos mucho más, es el caso más famoso, que es Atlanta, que es un caso muy complicado para meterlo en nuestra lista de ejemplos claros de origen clásico. Sí, porque podría ser... Bueno, no, dilo primero. No, dile. No, y que podría ser dos cosas, la Atlántida de Platón o Atalanta. Que es la heroína de... ¿Quieres contar un poquito sobre Atalanta, aunque sea así? Pues Atalanta es un personaje de la mitología griega que tiene dos leyendas. Una leyenda que es un poco más común, que es cuando fue a cazar el jabalí de Calidón. Fue una de las participantes de uno de los mitos colectivos, uno de los pocos mitos colectivos que hay en la antigua Grecia, junto con con los argonautas, que por ahí hay algunos autores que también meten a Atalanta dentro de los argonautas. Y también otra de sus historias famosas es que tampoco quería casarse y se rehuía de los hombres, entonces le puso una condición a los hombres que se quisieran casar con ella, era que tenían que ganarla en una carrera, porque era una joven muy atlética. Si le ganaba, se casaba con ella, si no le ganaba, lo mataba. Bueno.
eso, como una viuda negra o así, ¿no? Casi. Y tenía un equipo de fútbol también. Tenía que decirlo o no. Alguien tenía que hacer chiste. Bueno, digo que es un caso complicado porque podía ser en honor a Atlántida, podía ser en honor a Atalanta, el personaje femenino de la mitología griega. Y es que en realidad puede que sí esté referido a Atalanta, pero bueno, de otra manera. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Sí. Georgia, ¿vale? Ya era colonia, o sea, era una de las 13 colonias originales de... Es la capital, ¿no? La capital del estado de Decatur. El estado de Georgia. Sí, pero donde hemos situado Decatur, para no tener que decir otra vez dónde está. Exactamente, sí. Atlanta, que está en el norte al norte de Georgia, pero Atlanta no existía como capital o como ciudad antes, incluso en la época británica, ¿no? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era entonces? Entonces era todo esto era un campo, básicamente, todo era un campo. Y muy fácil, mira, cuando se empieza Estados Unidos a expandir hacia el oeste, dicen, pues tenemos que y era la época de la revolución, iba a decir francesa, industrial, y dice, pues vamos a tener que comunicar los nuevos territorios para que nuestra gente llegue en masa al oeste. Entonces lo que hicieron fue conectar la costa atlántica, la costa este, donde está Georgia, con el oeste. Pero oeste no os imaginéis California, en aquel momento todavía era pues Ohio y cosas de estas. Sí, Memphis, pues Memphis, puede ser el oeste. Entonces, hicieron una línea de ferrocarril a la que llamaron Western and Atlantic. Un rey, vaya. Una vía, un tren. Lo llamaron Western and Atlantic, muy originales, porque conectaba el West con el Atlantic. Entonces, esto no sé si lo sabías, pero Atlanta se supone que iba a ser la última estación de esa línea. Sí, me lo dijiste fuera del aire. Te lo he dicho fuera del aire. Ese iba a ser el último. Entonces lo iban a llamar, al principio la llamaron Terminus. ¿Vale? Que entiendo que es un nombre latino. Sí, un nombre latino. Terminus, que es la terminal. Entonces, pero luego llegó un planeta donde hay una fundación. Lo llamaron Terminus. Pero entonces llegó un tío que se llamaba iba a decir Anthony Hopkins. Llegó un tío que se llama Stephen Lumpkin, que era un gobernador, y dijo, no, vamos a esto, dice, como esto es Western and Atlantic, pues vamos a latinizar Atlantic y convertirlo en Atlanta, que era una cosa muy común que hacían en aquella época. Y lo llamaron Atlanta en honor a Atlantic. Es como si creas una línea de tren que es Utrera-Lora del Río, y Lora del Río no se llama Lora. No. Se llama de otra manera. Entonces llegó un sabio y dijo, ¿por qué no le ponemos al pueblo Lora del Río, ya que la línea se llama Utrera-Lora del Río? Imagínate que Madrid se llamaba Terminal. O sea, Madrid Terminal. Y ahora se llama Vodafone. Vodafone Sol. Y además Terminal 4 se llama. Pero es que digo que es un caso muy complicado, bueno, muy complicado, no, un poco lioso, porque es que luego la hija de ese mismo Lumpkin, Stephen Lumpkin, se llamaba Martha Atalanta. Entonces, Lumpkin, exactamente, Martha Atalanta Lumpkin. Entonces la chica, cuando vio que habían llamado a la ciudad Atlanta, pensó que era en su honor. Claro, nadie quiso quitarle la ilusión a la chavala. Típico caso de egocentrismo. Y el padre dijo, sí, niña, sí, es para ti, es en honor a ti. Pero lo que sí que es verdad es que al padre le gustaba el rollo de la Atlántida o de la mitología porque quería hundir la ciudad. Eso sale en Futurama. Eso sale en Futurama, que Atlanta está hundida. Y cuando viajan al fondo del mar, están retirando los de esos y pone Atlanta y dice, y se flipan porque puede ser la Atlántida y pone Atlanta. Pues imagina. Eso, que pues, imaginaos nuestra. Por lo menos yo de toda la vida había pensado que era en honor a Atlanta, la verdad, o a Atlántida. No te tapes el ese, pues no vaya a ser que no salga bien en YouTube. Fíjate que, fijaos, quien nos esté escuchando, fijaos que Futurama, estamos hablando del año 2000 o más, porque este no fue creo que fue la primera temporada. Estamos hablando del año 2000, Futurama.
Y están haciendo bromas entre el Atlanta y el Atlanta de Estados Unidos y la Atlántida. Sí. Para que penséis, para que recapacitéis simplemente que la influencia del mundo clásico que está ahí, Sí. que a veces que ni se dan cuenta la gente. No se da cuenta, se da por hecho muchas cosas y a mucha gente no se da cuenta de que español, por ejemplo, es el latín del siglo XX, pero bueno, en fin. Y el 21 no, ya 21 no. Ya no. 21. Bueno, entonces, vamos al siguiente bloque. Sí, vamos al siguiente bloque, que es... Tú querías dar una lista de los nombres más comunes de... No, de más que una lista, simplemente es decir que, así por encima, decir vale. que es verdad que los nombres de origen clásico en Estados Unidos no son los más comunes, o sea, no son los que más numerosos, por razones lógicas, es decir, cuando digamos cuáles son los más frecuentes, o sea, el top 5... Yo no lo voy a decir porque no lo sé. No, el top 5 es básicamente Washington, Sí, Jefferson, Lincoln, sí. bueno, Arlington también está, que era otro personaje, o sea, que es en honor a hombres que o lucharon en la guerra de la independencia o eran presidentes. O eran presidentes. Vale, muy bien. Pero que no tienen la misma chicha que los nombres de origen latino y griego. Hombre, yo pienso que no, pero bueno. No, ni mucho menos. La gente que opine. Vale, el siguiente bloque es nombres de estados. Nombres de estados, sí. Nombres de estados. De los 50 que hay, brevemente, por si alguien está muy perdido en geografía, Estados Unidos son 50 estados, que es lo que se llama un sistema federal, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco. No, sí. Un sistema federal, entonces son 50 estados, lo que aquí sería Castilla-La Mancha, Andalucía, etcétera, Y los demás. comunidades y los demás, que son los que menos importan. No, todos importan por igual. pero él existe. Sobre todo los que estoy apuntado en la bolsa. Castilla y la bolsa. Son estados, entonces hay 50 estados. ¿Cuántos de esos 50 tienen nombre clásico? 2. 2. Bueno, quiere decir mejor que 0. Que entran en nuestra lista, ¿no? Que entran en nuestra lista. En realidad, Pensilvania. Virginia. A ver, que puede haber gente que diga, oye, pues Pensilvania No. está a la altura de Virginia un poco, pero no del todo. Podríamos haber puesto también Georgia, que es una palabra griega en realidad, que está relacionada con la agricultura, Gorgos y tal, pero bueno. Pero no es en honor a eso, No es en es honor a no, Rey George. a un Jorge. A Rey George, es como más o menos. Pero bueno, como es lo Virginia. que hemos dicho antes. Vamos con Pensilvania, porque es el más así... Facilico, ¿no? Más brevecillo. Antes de que empiece. Bueno, no tiene sentido. Tiene que ser después de que empiece, porque si no va a hacer un bypass. Bueno, Pensilvania, muy brevemente, para que se sitúe la gente, está en el noreste, Sí. ¿vale? Está al sur de Nueva York, más o menos, ¿vale? Sí. Cerca de Nueva Jersey, de Delaware, está al sur de Nueva York. La capital es Filadelfia. No, o sea, la capital es Harrisburg. O sea, el único sitio en el que he estado de allí. La capital es Harrisburg, quería decir, no es Filadelfia, y ahora veremos por qué. Ahora veremos, porque esa era otra cosa que queríamos comentar. Que sepáis que, bueno, si no sabéis, que en Estados Unidos hay una cosa que ocurre muy graciosa, muy a menudo, que es que las ciudades que parecen más importantes y famosas de un estado no son normalmente o no tienen por qué ser las capitales. Nueva York no lo es. Los Ángeles no lo es. Los Ángeles no lo es. En Florida no es Miami, tampoco. ni Orlando. No. O sea que, en fin, pues eso es lo que quería decir. Seattle, o Texas, no es Houston ni Dallas. Bueno, en fin. No. Y como eso hay la mayoría. Ahí De sí, hecho, hay muy poquitas que sean la más poblada, sea la capital. Podemos decir, por ejemplo, una de las que vamos a decir después, que no lo voy a decir. Sí. Bueno, Ohio, por ejemplo, que la capital es Columbus, pero Cleveland es quizá el más así más conocido, ¿no? Detroit tampoco, ni Chicago. Nada, es que hay... Bueno, en fin. He dicho la capital de Filadelfia, madre mía. Bueno, en fin, vamos con Pensilvania. Ya nos situamos, ¿vale? Por ahí discurren varios ríos, ¿vale?
entre ellos el río Delaware, el río Susquehanna, y el Schuylkill también, pues en fin, hay varios ríos. Es muy importante porque en esos valles, en los valles de esos ríos habitaban los nativos americanos. Los más famosos de esa zona eran los Delaware, se llamaba la tribu de los Delaware, que también se llaman Lenapes. Bueno, cuando llegan los colonos, esa zona pertenecía antiguamente a los holandeses, sí, era parte de Nueva Holanda, porque recordemos, Nueva York era de Holanda, sí, o sea, de la corona de los Países Bajos, neerlandesa. Luego fue sueca y luego llegaron los ingleses, ¿vale? Llegaron los ingleses en 1643, o sea, en 1650, perdón. Pasa una cosa, que es que pasa a manos de los británicos y el rey Carlos II de Inglaterra, Charles II de Inglaterra, sí, coge y le dice a un señor que se llama el almirante William Penn, sí, señor, y le dice, a ver, tú me has ayudado en la guerra, ¿vale? La guerra contra los nobles. Sí. No, en Inglaterra, contra nobles. Tú me has ayudado y yo estoy en deuda contigo. Entonces, lo que voy a hacer es, para pagarte, como no tengo dinero porque estoy casi arruinado, lo que voy a hacer es que como acabamos de conquistar todos esos territorios a los holandeses, sí, te lo voy a dar a ti y tú vas allí y lo cartografías y eso es para ti. William Penn, el padre, no va, pero su hijo sí. Sí. ¿Vale? Entonces, antes de irse a lo que es Estados Unidos ahora, sí, antes de irse allí, deciden llamarlo territorio de Penn. Sí. Que no es una tienda de informática. No. El territorio lo llaman el Penn's Territory. Entonces, el hijo es el que añade la terminación Silvania, porque se entera de que hay muchos... Bueno, ya veremos ahora por qué se llama así, pero bueno, ahí era una zona boscosa y entonces lo llama le añade lo de Silvania porque, bueno, pues en honor a pues, su zona boscosa. Porque en latín, claro, silva es bosque. Y aquí viene mi pregunta. Porque en latín silva es bosque y conocemos varios sitios, bueno, solamente podremos hablar de uno ahora mismo sin preparar, que es Transilvania, que también... Y además tiene la misma terminación. Tiene la misma terminación, Transilvania, que es la zona famosa de los castillos, vampirismo y demás. Trans significa a través de los bosques, ¿no? Transilvania a través de los bosques. Pero mi pregunta es, Pensilvania viene con Y, cuando la raíz latina viene con I latina, es decir, silva, que es lo que ha dado en español selva, sí, de hecho selva viene de ahí, es con I. ¿Hay alguna explicación? Porque yo lo he buscado así brevemente, no lo he encontrado, y en ningún momento he encontrado de dónde pasa, cómo pasa a ser una Y. Me extraña porque los ingleses y norteamericanos los anglófonos en general son la cultura que más respeta la etimología clásica. Sí, bueno, no sé si lo respeta tanto, ¿no? Yo la única explicación que... O sea, sí estoy de acuerdo que respetan, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, psicología, por ejemplo, ¿sí? En inglés es con Y. Psychology es con Y. Sí, G, en griego es con Y. Sí, pero o sea, está dando ejemplos de que bien, ¿no? De cosas que hacen, cosas que hacen bien. Entonces pensando, es posible que de alguna manera él, por exceso de cultismo, no, ¿cómo se llama? Hipercorrección o alguna cosa de esa le pusiera una Y, por ejemplo, o a lo mejor es que a él le quedaba bien. O también puede ser que en la grafía inglesa, yo es que no he analizado todo eso también, pero en la época de Isabelina no sé si en la escritura hacían con Y. Bueno, no lo sé. Por ejemplo, es que no, bueno, sí es verdad. Una cosa que sí es cierto, en inglés también pasaba en español, que tanto la Y y la I se usaban indistintamente en Inglaterra, en inglés y en español también. Por ejemplo, Isabel, la católica, se escribía con Y, entonces no sé si es por eso o no, puede ser. Pero claro, Isabel... ¿Hasta qué punto tiene un origen que se puede rastrear etimológicamente? No, me refiero en cuanto al uso indistinto de una letra u otra. O a lo mejor simplemente es que era un chaval como nosotros que le encantaba inventar nombres y dijo, pues aquí lo lleva. Sí, claro.
No, pero después sí que he visto que casi siempre que he buscado yo cosas que acababan en Silvania, Silva y estas cosas en inglés aparece con Y. Con Y. Y la verdad es que es raro, porque normalmente suelen respetar la etimología latina. Y bueno, eso es básicamente un poquito, muy brevemente, el origen del nombre, que lo puso William Penn, hijo, en honor al apellido suyo, evidentemente, y porque era zona boscosa y Silva en latín es bosque, pues ya está, así de fácil. ¿Se quedó la familia allí o simplemente...? Mandó al primo, o sea, William Penn, hijo, el padre ya estaba cascado el hombre, entonces el hijo le dio al hijo esa concesión real, y dijo, pues para ti. Y el William Penn, hijo, el famoso, mandó a su primo para que explorara el área un poquito, y luego el primo le dijo, bueno, vente para acá, y William Penn se fue y ahí Dámelo ya. Llegó allí y estableció la ciudad de Filadelfia, que luego ya veremos más adelante. Ah, bueno, entonces la historia de la familia Penn continúa, ¿no? Sí, cuando veamos Filadelfia veremos. Bueno, pues no sé si nos va a dar tiempo a hablar de Filadelfia hoy, ¿eh? Bueno, y si no, pues no pasa nada. Vamos a hablar del otro estado, que en este caso no es latino, el homenaje, sino en este caso vamos a Grecia. Sí. Rhode Island. Rhode Island, que es sí, corrígeme si me equivoco, es uno de los primeros estados, ¿no? Sí, una de las primeras colonias británicas en Estados Unidos. Está también arriba a la derecha. Sí, de hecho está... Al lado de Maine. No, está más al sur. ¿Más al sur? Está más al sur. De hecho está más cerca de Pensilvania que... O sea, perdón, está al este de Nueva York, noreste de Nueva York. Pero arriba de Massachusetts. No, ¿No? Ah, vale, perdón. Abajo de Massachusetts. Perdón a la audiencia norteamericana. No, está abajo de Massachusetts. Vale. Abajo de Massachusetts, ¿se puede decir? Bueno, en fin. Al sur. Al sur. Esto también tiene, vamos a ver, esto muy breve también. Esto tiene miga. Esto tiene miga, pero vamos, se puede ir muy brevemente con esto. Sobre todo uno de los personajes de Rodas, que es Panecio, ese sí que tiene miga. No me seas un pánfilo. Rhode Island, que hemos dicho, es en origen a la isla de... O sea, no lo hemos dicho. Puede ser o no, vamos a verlo ahora. En homenaje a la isla de Rodas. De Rodas, porque en inglés se dice... Roads. Con S, ¿no? Sí, con S. Pues en griego, por cierto, Rodas es Rodoi. Rodoi. Aragón.